Me complace en esta oportunidad presentarles a un invitado muy especial para mi persona, mi querido Diony Prensa, ingeniero de datos con muchísimos años de experiencia y que actualmente trabaja al frente de proyectos en STI Datos. En esta oportunidad venimos a conversar sobre un caso muy particular de una empresa cuyo nombre, por un tema de confidencialidad, vamos a obviar, pero donde se demuestra que muchas veces de manera equivocada las empresas duran o pasan mucho tiempo tomando decisiones no necesariamente desde el lugar correcto, aún teniendo muchísimos datos. Bienvenido, Diony. Hola Elena, muchas gracias. Cuéntanos de qué va ese caso que vamos a trabajar hoy. Bien, hoy vamos a conocer lo que comúnmente pasa en muchas empresas. A veces el área de negocio tiene una información, tecnología tiene otra, y quizás están hablando del mismo número, pero no siempre bajo las mismas reglas. Entonces será un tema súper interesante y nada, esperamos que sea de utilidad para ustedes. Definitivamente, yo entiendo que sí, que va a dejar múltiples aprendizajes. Me gustaría que iniciaras contándonos cuáles eran esos retos que de forma muy obvia tenía esta empresa de cara a los datos de sus clientes y de sus servicios. Claro que sí, entremos en materia rápidamente. Bien, inicialmente la empresa estaba entrando en una fase de expansión, por así decirlo, y para eso necesita conocer sus números. Ahí entonces la empresa necesitaba métricas específicas, qué sé yo, digamos clientes en general, de sus operaciones, qué números son los más importantes, por qué son tan importantes. Y dentro de eso habían ciertos retos, como por ejemplo la disponibilidad de la información. A veces se tomaba mucho tiempo, a veces no, era muy, muy variable. Pero al final entendimos que muchos de esos números eran necesarios, pero no se deberían tomar de cualquier lugar. Ese fue el primer reto. Cuando tú hablas de que tomaba mucho tiempo la data, como conozco bien el caso, y para que nuestra audiencia disfrute lo que estamos tratando de desarrollar, me gustaría que nos dieras ese número puntual de cuántos días, meses, semanas estábamos hablando. Sí, es complicado. Vamos a dejarlo en que la empresa tenía alrededor de 1 año y medio de atraso en esa información en específica y procesar un día, o más que procesar, obtener el resultado de un día tomaba entre 2 días y 4 días hábiles. Estamos hablando de un caso real de lo que sería Big Data, ¿verdad? Gran volumen de datos que se mueve a una velocidad impresionante y que in-house, tanto desde el punto de vista técnico como en la calidad o más bien en la capacidad de procesamiento, la empresa tenía ahí situaciones que enfrentar y de cierta manera una deuda técnica de unos 10 años para poder enfrentar la cantidad de datos que estaba produciendo. Corrígeme si estoy equivocada en ese Sí, sí, sentido. no, en efecto, una deuda técnica de alrededor de 10 años, pero para ponerle número, para que, como mencionaste, la persona como que entren en sabor, estamos hablando de alrededor de 12 teras de información. Diaria, acumulada. Acumulada diariamente se producían alrededor de 200 a 400 gigas, pero debido a que la empresa estaba entrando en una fase de expansión, esos números eran logarítmicos, se disparaban prácticamente todos los meses. Aumentaba más, un 10%, un 5% y así. Y aunque no debemos revelar el nombre de la empresa ni la industria, ¿verdad? Para que no se infiera, es importante acotar que es un mercado extremadamente competitivo, Sí. donde los datos tienen una relevancia enorme para todas las industrias, ¿verdad? Es así, pero más para el sector que estamos hoy conversando. Entonces, en función de eso, háblanos un poquito de cuáles eran esas métricas que, siendo muy obvias, ellos estaban viendo, pero no necesariamente de manera correcta. Claro, bueno, imagínate, lo principal que una empresa debe de conocer, una empresa vende productos o servicios, lo primero que debería conocer es quiénes son tus clientes. Esa sería como la principal métrica y a partir de esa viene la operación. Una empresa se puede, qué sé yo, mencionemos por ejemplo una farmacéutica.
La principal métrica sería conocer los productos que se venden, si fuera una empresa de servicio, cuáles son los servicios que más se venden. Principalmente las métricas que necesitaba conocer esta empresa era su cantidad de clientes, realmente quiénes son clientes, quiénes son frecuentes, quiénes son más antiguos, cuáles son los productos que más se venden, cuál es el producto que más frecuencia se utiliza o el servicio. Esos eran los números que se querían conocer porque de eso dependía, como mencionaste, al ser un mercado súper competitivo, de eso dependía en la publicidad enfocada. Si no se enfocaba correctamente, entonces podría ser un gasto de dinero. Sí, definitivamente. Y ahí quizás abundando un poco a lo que mencionas, la problemática quizás más grande que ellos tenían es que los datos empezaron, como se hacía tradicionalmente, desde el punto de vista de tecnología, no solamente del informático, del desarrollador de software, del administrador de base de datos, sino también desde el propio sistema. O sea, el sistema, digamos que para términos de analítica muchas veces tiene limitaciones porque te da unos números que no necesariamente obedecen como a esa realidad, que era el caso. Correcto. Estamos hablando de que yo estoy contando como cliente a un individuo que en los últimos 12 meses no me ha comprado nada. Entonces, voy a tomar decisiones erróneas basándome en ese dato. Correcto, correcto, tal cual. Principalmente ese era el problema y ahí es un caso que sucede bastante. Muchas veces las decisiones vienen tomadas por cómo funciona el sistema y no necesariamente por lo que entiende el negocio. Si nos fuéramos un poquito técnicos, la tabla de cliente no se sabe cómo fue desarrollado porque sabemos que ahora mismo el boom son los datos, bueno, la IA, pero anteriormente el boom son los datos y esa cultura de guiar o mover una empresa por datos no existía. Realmente se pensaba más cómo funcionaba el sistema. Entonces, una tabla de cliente que la pensaron de una forma operativa probablemente no refleja que tú seas un cliente y pasa el caso más común que mencionas. Un cliente con 12 meses de antigüedad en la tabla de cliente, contabilizándolo como un cliente. Lo utilizo para sacar ciertos números, sacar ciertas métricas y digo, mira, esta campaña de Facebook la voy a enfocar en personas de 35 a 40 años, pero realmente no es tu público objetivo. Probablemente tu público objetivo tenga un público más joven, 18, 24, y por ahí se dan muchísimos problemas cuando no se enfoca la información en cómo el negocio la entiende, sino en cómo el sistema fue diseñado. Claro, y aparte de la publicidad o del marketing, limita muchísimo también todo lo relacionado a tu poder segmentar tu cliente, a tu poder identificar o hacer un modelo de churn o de abandono, cuáles son esos clientes que posiblemente te dejen de comprar. Si ya de enterrada la pregunta de qué es un cliente está mal respondida a través de tus datos. Es Claro, así. claro, definitivamente. ¿Qué es un cliente? Fue la pregunta que, digamos, encendió el panal de abejas, porque varias áreas decían, el número es X, vamos a ponerle un número y quitemos ya la aritmética y demás. Vamos a decir, tenemos 500,000 clientes y todo el mundo decía, tenemos 500,000 clientes, porque era lo que decía la tabla. Pero realmente no eran 100,000 clientes. Cuando se comenzó a hacer un análisis de qué realmente es un cliente y se hizo un levantamiento entre todas las áreas, entonces ya sabemos cómo definirlo. Cuando comenzamos a hacer el levantamiento ya en el sistema, nos dimos cuenta que no eran 500,000. Y ojo con eso. Esto no quiere decir que existan datos que tengan valores diferentes para varias áreas. Es válido, Claro. siempre y cuando así el negocio lo haya descrito. Por ejemplo, para un centro de salud, un médico que está en emergencia, probablemente para él es el paciente, la cantidad de pacientes sea lo que están actualmente bajo su cuidado ahí en emergencia, pero para el centro sea otro. No quiere decir, reitero, que sean o que ninguna de las partes tengan la razón. Exacto. Sí, en este caso, el número era bastante conocido por la empresa porque ellos agrupaban
nuevamente no tenían claro qué era un cliente o cuáles son las características que definen realmente a un cliente, porque nuevamente puedo tener un cliente, pero puede ser un cliente recurrente, un cliente, vamos a decirle, inactivo, pero sigue siendo un cliente que yo le puedo, qué sé yo, enviar cierta publicidad de alguna manera u otra. Claro. Y en ese caso, ya adentrándonos un poco en la solución, tengo entendido que como primera decisión se tomaron los datos para reprocesarlo, o sea, todo lo histórico, y bajo nuevo esquema tecnológico, con nuevos algoritmos y demás, para poder brindarles a los usuarios la capacidad de entender y de conocer mejor a sus clientes, y ahí empezaron entonces a darle forma en función del negocio o desde el punto de vista del negocio, no desde el punto de vista del sistema que me está diciendo, para seguir con tu ejemplo, que tengo 500,000 clientes, cuando ese número puede ser menor o puede ser mayor, tomando en cuenta, ¿verdad?, las reglas que el personal administrativo así defina. Claro, en efecto, en ese momento ya la empresa contaba con un departamento de inteligencia de negocios y en conjunto con ellos definimos las reglas y comenzamos a hacer el trabajo. Ahí procesamos ya la información que tenía mejoramos el proceso que tenía 10 años de deuda técnica, se modificaron ciertos algoritmos, se aplicó bastante ingeniería, porque dime tú, un proceso heredado que en un contexto funcionaba, pero ya no funciona con nuevas reglas, ameritaba cambiar completamente. Luego de que hicimos el cambio y pudimos ponernos al día, entendimos que ahora necesitábamos clasificar los clientes para utilizar esa métrica de operaciones. Cuando comenzamos a reclasificar los clientes, nos dimos cuenta que no eran 500,000. Y eso generó un dolor de cabeza en la empresa. Ahí tú me dirás, Los recuerdo, los recuerdo. no, ahí tú me dirás 500,000 clientes y de repente no, son 180,000. Ahí, Bueno, no era tan drástica la diferencia. El ejemplo no, lo claro, mataste ahí, claro. pero sí se descubrió o se concluyó más bien, luego de definir que era un cliente y reclasificarlos dependiendo del área y de hecho de los servicios, y se llegó a esa conclusión generando un impacto en la empresa que posteriormente tendría su resultado positivo, porque esta historia no termina con un final triste, No, no, para nada. que, que- que es uno de los grandes beneficios de cuando tomamos los datos desde el punto de vista del negocio y nos aseguramos que estos respondan esas preguntas, pero con calidad, con la calidad que se espera, enriquecidos de hecho con datos del exterior o fuera de la empresa, ¿verdad? Enriquecido además con los hábitos de consumo de mis clientes, y con eso pues yo voy a tomar decisiones que en el mediano y en el largo plazo pues van a tener un resultado más que positivo. Claro, claro, definitivamente me voy a detener en la parte del enriquecimiento. Esa parte fue vital. Incluso el proceso que se tomaba de 2 a 4 días fue parte vital para conocer, digamos, qué es un cliente y más allá de un cliente, como la empresa quería expandirse a acaparar un poco más del mercado, ese proceso nos dio mucho insight para poder entender y conocer metadata alrededor. O sea, el negocio dice, mis características son 1, 2 y 3, pero de repente esas características cuando las expandimos, pudimos obtener más información e impactó de forma significativa porque ya el negocio puede tomar decisiones, incluso hasta técnicas para mejorar la calidad de su servicio o en la calidad de la venta de los productos que tenían en ese momento. Sí, son de las cosas que ocurren cuando se trabajan los datos de manera adecuada y cuando el usuario puede tener acceso a ellos de manera oportuna y ágil. Por ejemplo, si en mi día a día yo tengo que invertir 70% de mi tiempo, 60% de mi tiempo en limpiar datos en Excel. De hecho, yo siempre bromeo con el abuso del VLOOKUP, no sé si Sí, recuerdas, sí. filtrando y haciendo tablas dinámicas. Las decisiones que voy a tomar, de hecho, los insights que voy a lograr y que voy a ver van a ser muy limitados. Sin embargo, si esa experiencia ya está automatizada, si la empresa asegura que ese usuario tiene acceso a datos limpios,
a datos creíbles, oportunos, que eso también es extremadamente importante, la creatividad del usuario se va a disparar, se va a incrementar, la necesidad de descubrir nuevas cosas también. Y voy a usar un término muy dominicano, el pullar esos datos constantemente va generando nuevas necesidades que arrojan insights súper interesantes, que vienen desde el negocio, no desde tecnología, porque muchas veces uno como técnico podemos tener cierta experiencia y podemos dar sugerencias, pero los grandes cambios, los grandes accionables, esas grandes ideas, por lo general vienen del propietario de los datos, que al final del día es el negocio. Claro, definitivamente. Porque imagina yo como un usuario funcional, qué sé yo, analista de compras, de ventas, de algún tema de operaciones, necesito cruzar cierto tipo de información. Pero yo sé que cuando yo solicite eso, tecnología me va a poner un ticket, un SLA de 2 días. Yo prefiero mejor resolver en buen dominicano con lo que tengo ahí y ya, y me olvido de eso. En ese momento justo estamos limitando la creatividad de los usuarios y particularmente ese caso lo tuvimos. Había una persona que normalmente bajaba a la parte de tecnología, bajaba, estaba en otro nivel en el edificio, bajaba a tecnología y se sentaba al lado. Mira, tú me puedes ayudar con esto, yo necesito esto, esto y esto. Inmediatamente nosotros resolvimos todo el tema de atraso acumulado y esa persona bajaba mucho menos, porque ya esa persona se respondía a la pregunta incluso sin antes tenerla, perdón, obtenía la respuesta sin ni siquiera tener la pregunta formulada. Eso es así. Son de las cosas que uno va logrando en el camino y que también se comunica mucho, por lo menos desde mi rol, donde trato de evangelizar sobre el mundo de los datos, la importancia de que los usuarios vayan adquiriendo esa capacidad analítica, que la empresa tiene el deber de desarrollarles, quitar o eliminar lo más que se pueda esa dependencia del área de tecnología se vuelve también vital en este tipo de proyectos que se toma su tiempo desarrollando, que en muchas ocasiones los empresarios, los tomadores de decisiones entienden que se está tardando mucho porque es un proceso donde yo tengo que identificar primero las preguntas, posteriormente debo saber si tengo los datos para responder esas preguntas, entender si esos datos cumplen en términos de calidad con lo que yo espero y ya entonces pasar a sacarle provecho y todo eso lleva un tiempo. Sin embargo, los resultados suelen ser muy favorecedores para cualquier empresa. Claro. En el caso del ejemplo que estamos tratando, sí me gustaría que desde tu experiencia tú nos cuentes cuáles fueron esas métricas o más bien ese gran logro de cara a una empresa que esperó varios años por ver sus datos, digamos que con pocas horas de diferencia por la cantidad que era, ¿verdad? Y que logró que muchos de sus usuarios empezaran a autoservirse de la información. Claro, la métrica principal fue relacionada a operaciones, a lo que se dedica la empresa. Ellos necesitaban entender o tener esa información lo más rápido posible, porque si aplicaban una oferta, no podían entender si la oferta está siendo útil, si le es rentable. Entonces, pasamos de 2 días a 4 días o sea, podía tomar entre 2 días o 4 días, pero una vez ya el proceso finalizado, el proceso quedó completo en 2 horas, pero completo en 2 horas que ya el usuario estaba viendo el reporte a las 2 horas. Eso permitió que la chica que mencioné anteriormente ya no bajaba a tecnología a hacer ningún tipo de pregunta. Ese fue, digamos, el principal ¿Logro? logro bastante difícil de alcanzar, pero sí lo logramos. Y a partir de ahí entonces comenzamos la construcción de un cubo de datos. En ese cubo de datos ya comenzamos a incluir qué es realmente un cliente para una empresa y la empresa pudo entender realmente cuál es el número.
¿Y por qué ese número? Y después entonces comenzaron a tener una vista 360 porque comenzamos a incluir información, como mencioné anteriormente, metadata, que es información relacionada al ambiente, a la ubicación de la persona, segmentación de cliente específica. Ahora marketing estaba muy feliz Claro. porque ellas hacen una campaña o hacen una campaña súper interesante, pero ahora la enfocaban. Entonces yo te diría que los dos principales logros fue primero obtener la información en 2 horas. Eso fue Pasar definitivamente de 4 horas a 2 horas. de 4 días De 4 días a dos se horas. me dificulta hacer como ese cálculo mental, Sí, güey, pero es porcentualmente una locura, bastante un tiempo. logro muy significativo. Claro, definitivamente. Y más allá de obtener la información en 2 horas, es que la información realmente sirve. En buen dominicano, la información realmente le estaba sirviendo, porque le daba exactamente lo que querían, como lo querían y en el tiempo que lo querían. Ya a las 7 de la mañana esa información estaba lista. Ya yo podía entender cuántos clientes me utilizaron ese producto, cuántos clientes me compraron ese servicio, cuántos clientes entre edad 18, 25 me utilizaron ese producto. Y a partir de ahí, el mismo día, se podía hacer ajustes en las operaciones y podían, qué sé yo, conseguir captar más clientes o en su defecto, qué sé yo, mejorar la oferta y hacerla más asequible y de repente tener más revenue en ese día. Eso impactó bastante las operaciones de la empresa. Sí, y hay algo que quizás es relevante para lo que estamos conversando, que es el tema de darle vida a los datos, más allá de los reportes. Porque recuerdo que se trabajó en ese proyecto también una serie de alertas, no sé si recuerdas, porque generalmente los indicadores o los KPIs tienen un valor mínimo aceptado y un valor que me genera una alerta, ¿verdad? Y en ese caso, lo que se logró allí es que esos indicadores que se consideran críticos para la institución generaran alertas, correos electrónicos para los interesados o los involucrados en función de su valor. No es como que diariamente, si mi indicador A está bien, me llegue un correo, pero que yo como usuario sepa que si me llegó un correo hablándome de ese indicador es porque hay algo ahí que yo debo revisar. Y pongo o menciono ese caso porque muchas veces nos cerramos en que trabajar con datos es únicamente disponibilizarlos hacia los usuarios, o sea, en un reporte, en un tablero, en un dashboard. Pero hay otras formas que de hecho en ese proyecto lo demostramos, donde se le puede dar vida a estos y sacarle provecho de una manera, digamos, más inteligente y muchísimo más automatizada. Claro, definitivamente. Recuerdo que una de las personas que también bajaba bastante a tecnología, se le automatizó ese tipo de alertas y ya la persona no bajaba y hacía preguntas. La persona simplemente veía el reporte, veía el KPI y ya se tenían los límites definidos, qué tan alto, qué tan bajito, qué tanto se podía desviar y ya podía actuar en consecuencia. Eso realmente ayudó bastante más que a la empresa, a la área de tecnología, porque ya no tenían una persona que bajaba y se le sentaba al lado, mira, ayúdame con esto, ¿por qué esto? Sino que ya entendían el porqué, ya entendían por qué la desviación. Y como mencionabas, se le daba vida. ¿Cómo se le dio vida? Entendiendo realmente qué es lo que necesita el usuario, para qué es la información. Y cuando tú tienes el para qué y por qué, ya es más fácil darle realmente lo que el usuario necesita. Siempre, siempre lo repito, sé que me han escuchado muchas veces decirlo, las preguntas tienen que hacerse de manera clara. Si yo no sé qué tú quieres responder con tus datos, como el área técnica, no voy a saber qué datos darte. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a usuarios que nos dicen, yo quiero la data de ventas de diciembre. Mi amor, pero ¿qué data de ventas tú necesitas? ¿Qué es eso que te va a funcionar? Claro, ¿Dónde tú lo quieres ver? ¿Cómo lo quieres ver? Entonces, las empresas tienen el deber hoy día, ya es un tema cultural que debe impulsarse desde las más altas posiciones de fomentar una cultura basada en datos o basada más bien en analítica, que los usuarios tengan esa capacidad de hacer sus preguntas y nosotros, como empresa, poder generarle la información oportunamente para que ellos puedan decidir. Entendiendo eso, la importancia de la cultura
y teniendo en cuenta algo que muchas veces a nosotros se nos olvida, que es que la data es del negocio, no es del Del técnico. analista, del técnico, claro, Exactamente, no es pertenece al del negocio. ingeniero de datos. Nosotros al final del día, como técnicos, somos custodios, somos las manos, pero el cerebro siempre debe ser y será el área de negocio. Claro, definitivamente. Yo esa frase la utilizo mucho también en software, pero yo diría que es aplicable para todo lo que trabajamos en tecnología. Con todo lo que nosotros de alguna manera u otra le ponemos la mano o custodiamos, siempre es para un tercero. Nunca es para nosotros. Y principalmente los datos siempre son para el tercero, el área de que toma las decisiones, en este caso, área ejecutiva o un área de inteligencia de negocio. Sí, claro, y muchas veces, por más experimentados que seamos en un área en específico o en un sector, como somos la parte técnica, no necesariamente entendemos cuál es la información que va a impactar de manera positiva al negocio, pero sí dejamos por ahí esa tareita, ¿verdad? De quiénes son los dueños de los datos, de fomentar una cultura basada en información, en tomar decisiones informadas y de manera asertiva. De verdad que me ha encantado esta charla, Diony. Qué bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a ustedes, recordarles, ¿verdad? Que no necesariamente la tecnología va a fomentar que los usuarios utilicen los datos. Se requiere sí o sí de una cultura, se necesita ese sponsorship, es sumamente importante que el área de negocios se involucre y que los usuarios puedan finalmente empoderarse de su propia información y desde allí accionar y tomar decisiones. Muchísimas gracias por escucharnos. Les mando un abrazo a todos y será hasta un próximo episodio.